¿Puedes imaginar las formas más brutales de morir? ¿Hasta dónde llega la crueldad humana? Hoy vamos a sumergirnos en las ejecuciones más crueles que la historia ha presenciado. Bienvenidos a Mundo Incredis. Si te gusta descubrir los misterios e historias más increíbles del mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Este es un contenido fuerte, pero esencial para entender la brutalidad del pasado. Prepárate, porque el último método te dejará en shock. Respira hondo y comencemos. Descuartizamiento. Empezamos con el descuartizamiento, uno de los métodos más aterradores de ejecución jamás inventados. Imagina la escena. La víctima es atada de brazos y piernas a 4 caballos, cada uno tirando en direcciones opuestas. Con una señal, los caballos son incitados a correr, y la fuerza brutal desgarra el cuerpo de la persona, arrancando sus miembros uno a uno. El dolor debe ser inimaginable, y la víctima a menudo permanecía consciente durante gran parte de este horror. Este método se utilizaba principalmente en la Edad Media y se reservaba para aquellos considerados culpables de los crímenes más graves, como la traición. La brutalidad del descuartizamiento no solo era física, sino también psicológica, ya que se realizaba públicamente, sirviendo como una advertencia aterradora para todos los espectadores. Esta forma de castigo extremo revela la crueldad y la falta de misericordia que impregnaban ciertos periodos de la historia. Empalamiento. El empalamiento, una de las formas más horrendas de ejecución, fue infamemente practicada por Vlad, el Empalador. Este método consistía en insertar una larga estaca de madera en el cuerpo de la víctima, frecuentemente comenzando por el recto y atravesando todo el cuerpo hasta salir por la boca, hombros o incluso por la espalda. La estaca se afilaba cuidadosamente para que no causara muerte instantánea, prolongando el sufrimiento. Las víctimas eran levantadas y dejadas para deslizarse lentamente por la estaca, mientras la gravedad hacía su trabajo cruel. La muerte no era inmediata. En muchos casos, podía llevar horas o incluso días de agonía extrema antes de que la víctima finalmente sucumbiera. Este método brutal se utilizaba para infundir un miedo profundo y sumisión en las poblaciones, sirviendo como un ejemplo aterrador del destino que esperaba a aquellos que se opusieran al poder de Vlad. El empalamiento destaca la crueldad y la barbarie que los seres humanos pueden infligir en nombre del control y el castigo. La rueda de Catalina, también conocida como la rueda de tortura, era una forma brutal de ejecución utilizada principalmente en la Europa medieval. Los condenados eran atados a una gran rueda de madera con los brazos y piernas extendidos. Luego, sus huesos eran rotos de manera metódica y cruel con una barra de hierro, comenzando por las extremidades y avanzando por el cuerpo. El objetivo era causar el máximo dolor posible sin matar a la víctima de inmediato. Tras la ruptura de los huesos, la persona era dejada atada a la rueda, expuesta al público, para morir lentamente de sus heridas, hambre o sed. En algunos casos, las víctimas podían agonizar durante días antes de finalmente sucumbir. Este método de ejecución servía como un espectáculo macabro y como una advertencia clara para la población sobre las consecuencias de cometer crímenes graves. La rueda de Catalina no solo era un castigo físico, sino también psicológico, destinado a infundir miedo y obediencia. Desollamiento. El desollamiento, una práctica atroz adoptada por culturas antiguas como los asirios, era una forma de ejecución que infligía una agonía indescriptible. En este método cruel, la piel de la víctima era meticulosamente arrancada de su cuerpo mientras aún estaba viva, revelando los tejidos y músculos expuestos. Imagina el terror y el dolor lacerante que la víctima enfrentaba, mientras cada centímetro de su piel era arrancado, dejándola expuesta a los elementos y al sufrimiento extremo. Esta muerte lenta e inhumana no solo causaba un dolor físico insoportable, sino que también era una demostración aterradora de poder y control por parte de los verdugos. El desollamiento no solo quitaba la vida de la víctima, sino que también le robaba su dignidad y humanidad. Reflexiona sobre la crueldad que los seres humanos han sido capaces de infligir unos a otros a lo largo de la historia. Aplastamiento. El aplastamiento por piedras o pesos era una práctica macabra que llevaba a una muerte cruel e inevitable. En este método sádico de ejecución, la víctima era colocada bajo una plataforma y piedras o pesos extremadamente pesados
se apilaban gradualmente sobre su cuerpo. A medida que el peso aumentaba, la víctima inevitablemente sufría asfixia o graves daños internos debido a la presión aplastante. Imagina la agonía y la desesperación mientras la persona luchaba por respirar bajo el peso aplastante, incapaz de escapar del terrible destino que le aguardaba. Este método no solo infligía un dolor físico indescriptible, sino que también era una demostración de poder brutal por parte de los verdugos, que imponían un final inhumano a la vida de la víctima. Reflexiona sobre la crueldad y la falta de compasión que permeaban estas formas de castigo. Quema en la estaca. La quema en la estaca, empleada especialmente contra herejes y brujas, representaba un destino horrible y público. Atadas a la estaca, las víctimas eran consumidas por las llamas mientras una multitud observaba. Este fin doloroso y humillante no solo extinguía la vida de la persona, sino que también servía como una advertencia siniestra para aquellos que desafiaban la ortodoxia. Si has llegado hasta aquí, comenta "sobreviví" y vamos con la última de las ejecuciones más crueles de la historia. Toro de Falaris. El toro de Falaris, una práctica bárbara de los antiguos griegos, infligía un terror inimaginable a la víctima. Dentro de un toro de metal incandescente, la persona era lentamente sometida al calor extremo hasta ser cocida viva. Este destino cruel e inhumano es una representación sombría de la crueldad humana, dejando una marca indeleble en la historia como una de las formas más terribles de castigo jamás concebidas. Estas fueron las 7 ejecuciones más crueles de la historia. La historia puede ser oscura, pero es importante conocerla. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a Mundo Incredis para más videos como este. Hasta la próxima.